Vos tenés que viajar, Negri. ¿Qué haces, Negri? Sigo en Alemania y hoy te voy a contar todo lo que aprendí sobre el muro de Berlín. ¿Te acordás cuando acá boludeaban con Peronia y Checoslovaquia? Bueno, en el mundo eso ya existió, se llamó la Guerra Fría y se vio la enorme superioridad del capitalismo sobre el socialismo. Estamos recorriendo parte de lo que fue el muro de Berlín. Para entender un poco la historia, Alemania inicia la Primera Guerra Mundial y cuando termina el Tratado de Versalles le hacen pagar la reconstrucción europea un montón de dinero, que de hecho lo terminó de pagar en 2010, la cantidad de plata que era. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, obviamente 4 países fueron los que dominaron la escena de la lucha, que fueron Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética por el otro lado, de la mano de Stalin, ¿no? Entonces termina y cuando quieren pedirle guita a Alemania para la reconstrucción, se dan cuenta que Alemania no tiene ni guita, no tiene ni para pagar la de la Primera Guerra. Entonces agarra y se dividen los territorios de Berlín para tratar de reconstruirlos. Hay una parte que estaba el este y estaba el oeste. La parte del este la agarra toda la parte de la Unión Soviética y la parte del oeste la agarra Inglaterra, Estados Unidos y Francia, cada uno con su parte. Y Estados Unidos desarrolla el plan Marshall, con el que empieza a recomponer las economías que estaban devastadas por la guerra. O sea, básicamente los países hacen una ocupación como para decir, bueno, mira, no tenés plata, por lo menos me quedo con tu fábrica, me quedo con tu mano de obra para producir cosas, algo te saco. Básicamente era eso. El tema es que empezaron a tratar de ponerse de acuerdo para ver con el régimen económico que iban a tener y no se pudieron poner de acuerdo porque claro, chocaba el capitalismo contra el comunismo, eran diferentes formas de organizaciones. Entonces se pelean y al principio dicen, ok, vamos a dividirnos. Hacen como una división en la que la gente al principio de un lado, de la parte comunista, iba a trabajar a la parte capitalista y viceversa. A medida que se va poniendo todo más rígido, el comunismo levanta el muro de Berlín. Este es un datazo, digo, no lo levantaron todos, lo levantó el comunismo porque la gente de su lugar se iba a trabajar al lado capitalista porque empezaba a ser más próspero. Lo que empezó a pasar es que se fue reforzando cada vez más los controles porque la gente se quería ir, quería vivir en el lado comunista. Entonces tenían que forzar a la gente a que se quede. Entonces los mataban, se cruzaban, no podían pasar, no podían ver sus familias, se empezó a poner cada vez más heavy. Únicamente se puede sostener a largo plazo con el uso de la violencia y la represión para restringir la libertad de las personas. Pero también tiene que ver con entender que el capitalismo logró desarrollar Alemania de posguerra mucho más rápido que la parte comunista. El muro de Berlín bordeaba Alemania Federal y tenía 120 kilómetros de largo. Fue teniendo distintas instancias, al comienzo eran solo unos alambres, pero la gente se fugaba. Luego era un muro bajo, pero la gente le buscaba la vuelta y se arriesgaba a cruzar. La cuarta generación del muro, que es esta que te muestro, fue la final, y era una trampa mortal. Primero tenías que saltar el paredón. Abajo te esperaban estos hierros para romperte los tobillos. Si zafabas, tenías que correr hasta llegar al alambrado y cruzarlo sin que suene la alarma. Por donde voy ahora había arena y abajo un campo minado. Pero ponele que zafabas. Bueno, ahí había 300 torres de vigilancia con soldados y ametralladoras. Si pasabas esto, podrías encontrarte a perros entrenados para matar y como último tramo había una calle en la que circulaban los soldados constantemente. Si lograbas hacerlo y eras rápido, finalmente llegabas al muro. Es extremadamente alto, o sea, si llegabas hasta acá tenías como un minuto para correr. Si llegabas hasta acá, y ahí arriba le ponían grasa a animales para que te resbales y no puedas subir. O sea, era muy como complicado. Sí, no te agarraban todas las trampas que había antes, pero nada, muy poca gente lo hacía. Fueron alrededor de 200 personas las que murieron cruzándolo, todo para tratar de salir del sistema socialista. Ese que ves ahí era Peter Fletcher, un pibe que se lanzó a cruzarlo junto a un amigo y cuando estaban en la última etapa les dispararon. Su amigo pasó, pero él cayó herido de bala para el corredor de la muerte. De a poco los vecinos se agruparon del otro lado y les exigieron a los soldados que los salven. Ellos decidieron no hacer nada y después de una agonía de 50 minutos murió. Esto quedó plasmado en la canción de Nino Bravo llamado Libre. Después de esto volví a escucharla y presté mucha atención a la letra.
estamos recorriendo las estaciones fantasmas. Lo que empezó a pasar, que hay muchas líneas de subte que cruzan ambos lados de Berlín, entonces la parte comunista lo que hizo, se empezó a dar cuenta que la gente viajaba de un lado al otro y se escapaba por acá. Entonces se empezó a cerrar las estaciones, a tapiarlas. Pero con el tiempo muchos empezaron a entrar por los conductos de ventilación. Los trenes pasaban de un lado al otro, pero no frenaban en estas estaciones. O sea, pasaban del lado occidental al lado occidental, pero no frenaban esta parte porque esta parte es del lado oriental. Entonces, generalmente estaban vacías. Entonces se le empezó a llamar estaciones fantasmas a esto, porque generalmente no había nadie, estaban todas tapiadas, no había nadie, y se mantienen de la misma manera como para recordar un poco cómo era en ese momento. Estoy en la parte del muro del lado socialista y voy a pasar para el lado capitalista, que es este. Estoy atravesando el muro. Acá estoy en el lado capitalista y te voy a contar de qué trata el capitalismo. Bueno, el capitalismo es un sistema económico que surgió en la Revolución Industrial y que ha permitido en todo el mundo la mayor reducción de pobreza de la historia. Ha posibilitado los mayores avances tecnológicos que han mejorado sustancialmente nuestro día a día y han logrado sumar años a la esperanza de vida. El sistema se basa en la propiedad privada de los medios de producción, garantizando la libertad de los individuos de producir y de consumir. Lo interesante es que acá premian a la gente exitosa y los alientan a ir para adelante, arriesgando su dinero para crear riquezas, que a su vez generan sociedades más ricas, con más trabajo para que la gente pobre pueda salir de la pobreza. O sea, alguien que en su egoísta búsqueda de bienestar personal es totalmente solidario con el prójimo, otorgándole un trabajo, generando productos nuevos que mejoran las vidas y financiando un Estado que colabora con el bienestar de la sociedad. Una de las falacias más grandes es asociar al capitalismo con el libre mercado. Hoy todos los países tienen distintos tamaños de Estado, pero los que eligen versiones más reducidas son los que logran el mayor bienestar para su sociedad. El socialismo detesta el capitalismo. No los productos que genera el capitalismo, sino el sistema capitalista. El socialismo no respeta la propiedad privada, sino que lo entiende como propiedad social, siempre gestionada a partir del Estado. Este mural que encontré lo representa bien. El empresario junto a gente renacionalista y con los trabajadores. Al socialismo siempre le encanta pararse como dueño de los trabajadores y la única fuerza que puede hablar en nombre de ellos. Acá está lleno de artistas, siempre el socialismo tiene artistas, y todos cantan felices. Mientras se adoctrinan en las escuelas a los niños siempre a adorar a un líder supremo, al que hay que agradecerle por tomar dinero de otra gente y redistribuirlo. Los trabajadores súper felices trabajando junto a un Estado que tiene políticos de dudosa capacidad técnica para planificar la economía. O sea, las decisiones de mercado no las toman los exitosos de la sociedad, sino los políticos. Pero así, como el cartel, es una fantasía. En la práctica, el socialismo en su juego de Robin Hood logra castigar a la gente exitosa, haciendo que ellos se vayan a otros países o que en todo caso se frustren y decidan no ir para adelante. Entonces, no se generan riquezas, se logra una sociedad más igualitaria, pero a la vez con menor calidad de vida. Y los políticos, a pesar de no tener mucha experiencia en el sector privado, siempre se hacen multimillonarios en la gestión pública. El final de las dos Alemanias ya lo conocemos, una conferencia de prensa en la que se dice que se va a empezar a flexibilizar el paso y de repente millones de alemanes que corren con picos y martillos a ambos lados del muro para derribarlo. Parece un chiste que la caída de la Unión Soviética sea con martillos. El resultado, a comienzos de la división, el Oriente era más rico que el Occidente porque ahí estaban la mayoría de las fábricas armamentísticas de Hitler. Pero pasó el socialismo y cuando cae el muro, la Alemania capitalista tenía 3 veces el PBI per cápita de la socialista, con mayor esperanza de vida y menor pobreza. Una destrucción de capital tan grande que al día de hoy los salarios siguen siendo más bajos en el este. Mirá este gráfico cómo te muestra la superioridad en PBI, crecimiento, menor desempleo, mayores salarios y mayor productividad. Y está bueno que esto se sepa y que haya pasado en la historia para saber que no tenemos que caer nunca más en una división así, porque a veces joden con esto de Checoslovaquia y Peronia y construyamos un muro, pero pasaría eso. O sea, la gente se quisiera ir de un lado al otro y abrir una parte más próspera que otra y no funcionaría. Y ya sabemos por qué pasó acá, en este muro que estuvimos viendo acá atrás. La conclusión es simple, un mismo país, una misma sociedad y dos sistemas. Uno en el que se busca la igualdad a costa de la libertad de las personas y en el otro en el que se garantiza la libertad, se acepta que existe desigualdad,
pero se busca que el conjunto de la sociedad viva con mayor calidad de vida, incluida la gente de menores ingresos, que obviamente siempre van a vivir mucho mejor que la gente que tiene menos ingresos en los países socialistas. No tengo mucho más para decir, Negri, nos vemos la semana que viene.